students, and welcome to the Basic A, Unit 3. Bienvenidos al Básico 8, Unidad 3. Primero vamos a revisar el vocabulario sobre movement, movimiento. Primero tenemos la sección de going down, es decir, yendo hacia abajo, en los cuales podemos ver drop, que sería dejar caer o caer, and land, que es aterrizar. En going up, es decir, yendo hacia arriba, tenemos lift, como es levantar, por ejemplo, lift weights, levantar pesas, and climb, que sería escalar, like climbing a mountain, escalando una montaña. Siguiente tenemos rise, elevar, and jump, que es saltar. Como ejemplo, tenemos he is going to lift the weights over his head. Él va a levantar las pesas por encima de su cabeza. He goes towards when the sun rises. Él va hacia adelante o avanza cuando el sol se eleva. The man climbs along the tree. El hombre escala o trepa por el árbol. She suddenly jumped out of the bed. Ella repentinamente saltó fuera de la cama. She turned round and landed perfectly. Ella giró y giró, o puede decirse también en español, ella giró una y otra vez y aterrizó perfectamente. The plane always takes off when someone signals to go forward. El avión siempre despega cuando alguien le señala para ir adelante o para avanzar. He fell backwards when skating. Él cayó hacia atrás o de espalda cuando estaba patinando. She dives through the coral reef. Dives. Ella se sumerge o nada a través del arrecife de corales. Drop syrup into the cream, please. Drop, recuerden que es caer, pero en este caso, en español diríamos pon o echa syrup en la crema, por favor. Siguiente, tenemos grammar, past simple, pasado simple. Usamos el pasado simple para acciones que ya terminaron anteriormente. Actualmente lo usamos para contar historias. Los verbos de este pasado pueden ser regulares e irregulares. Los regulares, la estructura no cambia, simplemente se le agrega el sufijo ed. Y los irregulares, su estructura cambia total o parcialmente. Por ejemplo, tenemos the plane took off half an hour later. Took off siendo el verbo irregular. Es decir, su presente es take off y cambió a took off. But landed on time. Landed es un verbo regular cuyo presente es land. Se le agregó el ed para volverlo pasado. Okay. El pasado simple, para complementar las oraciones podemos usar expresiones de tiempo. Es decir, por ejemplo, last week, in March, etc. Es decir, cosas que expliquen cuándo sucedieron, en qué momento exacto sucedieron. Y para los verbos regulares que terminan en e, añadimos simplemente de. Por ejemplo, she decided to start in March. Ella decidió comenzar en marzo. Decide cambia a decided, añadiéndole, ya que termina en e, añadiéndole simplemente una d. Para los verbos regulares que terminan en consonante más y, esta y se reemplaza por una i latina y se le agrega ed al final. Por ejemplo, they copied his notes the other day. Ellos copiaron sus notas el otro día. Para verbos regulares que terminan en vocal más una y, simplemente se le agrega ed al final. Por ejemplo, we enjoyed the Tuesday's party. Nosotros disfrutamos la fiesta del martes. Para los cuales terminan en una vocal corta más una consonante, esta última, la consonante, se duplica y se añade ed. Por ejemplo, they planned to finish the project 6 days ago. Ellos planearon terminar el proyecto hace 6 días. Para frases negativas, excepto cuando se trata del verbo be o modales, usamos el didn't y el verbo en infinitivo.
El did en este caso expresa pasado y al mismo tiempo negación. Por lo tanto, el verbo se queda en infinitivo. Por ejemplo, I didn't sleep well last night. Yo no dormí bien la noche pasada. Igualmente para las preguntas se usa el did más el sujeto e infinitivo. Did you fall down the stairs? ¿Te caíste por las escaleras? En este caso el did ya hace énfasis en que está en pasado y por lo tanto el verbo va en infinitivo. Ok, hoy vamos a practicar el past simple, es decir, el pasado simple, usando el did y los verbos regulares e irregulares. En el primer ejercicio tenemos una pregunta. En toda pregunta se usa el auxiliar did de primero, al principio. Este expresa pasado. Al ya expresar pasado, el verbo a usar quedaría exactamente igual, no se tiene que cambiar a pasado. Entonces quedaría, did you buy bread yesterday? ¿Compraste pan ayer? En la segunda tenemos una oración afirmativa con el verbo arrive en pasado. The plane, blank space, early in the morning. El verbo arrive es un verbo regular, por lo tanto se le agrega la D al final. Termina siendo the plane arrived early in the morning. El avión aterrizó temprano en la mañana. La siguiente oración es negativa y se usa el verbo jump. Para todo negativo, después del sustantivo o del pronombre, se usa didn't, el cual expresa pasado y negativo al mismo tiempo. Al expresar pasado, nos indica que el verbo se mantiene exactamente igual, es decir, no cambia a su pasado simple. Por lo tanto, tenemos she didn't jump at time. Ella no saltó a tiempo. Y finalmente, tenemos una afirmación con verbo take, que es un verbo irregular. Como sabemos, el verbo take cambia a took en pasado simple, lo cual quedaría I took the laptop from the desktop. Yo tomé la laptop del escritorio. Vocabulary. Adjectives for describing feelings, o adjetivos para describir sentimientos. Entre estos tenemos guilty, que es culpable, in a good mood, es decir, de buen humor, scared, asustado, nervous, nervioso, pleased, que es satisfecho, exhausted, que es exhausto, embarrassed, que es avergonzado o avergonzada, disappointed, que es decepcionado, confused, confundido, lonely, que es solo o sola, angry, que es enfadado, anxious, ansioso, stressed, estresado, excited, emocionado, y finalmente pasamos a grammar, past simple and past continuous, es decir, pasado simple y el pasado continuo. Formamos el pasado continuo usando el was o el were, dependiendo del sujeto, más un verbo finalizado en ing. Por ejemplo, I was drinking coffee. Yo estaba bebiendo café. Mientras que el pasado simple, cambiamos el verbo de presente a pasado. I drank coffee. Yo bebí café. El pasado continuo se usa más que todo para hablar sobre acciones que al momento pasado no han finalizado. Por ejemplo, at 3 p.m. she was still packing her bags. A las 3 de la tarde, ella todavía estaba empacando sus maletas. Y el pasado simple lo usamos para acciones ya terminadas y cosas que sucedieron una después de la otra. Por ejemplo, I got into the car, shut the door and started the engine. Yo entré al carro, cerré la puerta y encendí el motor. Igualmente hacemos el pasado simple para acciones pasadas repetidas o acciones que sucedieron en el pasado y que están completadas. Es decir, she went to the gallery 3 times. Ella fue a la galería 3 veces. Y she waited for him
for 30 minutes. Ella esperó por él durante 30 minutos. Frecuentemente usamos el pasado simple y el pasado continuo juntos. El continuo se usa para las acciones más largas y el simple para las acciones más cortas que suceden al mismo tiempo que la acción más larga. De ejemplo tenemos While I was sitting on the bar, I talked to my friend. Mientras yo estaba sentada en el bar, le hablé a mi amigo. En estos casos usamos las palabras when, while o as para expresar la acción más larga. Por ejemplo, while he was reading a book, mientras él estaba leyendo un libro, he fell asleep. Él se quedó dormido. Okay guys, now let's continue with some exercises. Continuamos con unos ejercicios sobre past simple and continuous. ¿En qué caso o en qué ocasión se usa el pasado simple y el continuo? Ambos se pueden usar en la misma oración, pero hay que tener en cuenta qué acción interrumpe o ocurre en medio de la otra. Por ejemplo, en la primera tenemos they, blank space, as the crocodile, blank space, closer. Ellos, espacio en blanco, mientras el cocodrilo, espacio en blanco, cerca. So, ¿qué podemos deducir por lo poco que tenemos en la oración? Si tenemos como verbo run and get. Puede ser que ellos corrieron mientras el cocodrilo se estaba acercando. He was getting closer. Así que el verbo que debería estar en pasado continuo sería el get. Y el verbo en pasado simple es run. So, vamos a completar. They, run en pasado es ran. As the crocodile was getting, remember que el pasado continuo es was más el verbo con ing. Was getting closer. Ellos corrieron mientras el cocodrilo se estaba acercando. La acción que está sucediendo es que el cocodrilo se acercaba. Mientras que la segunda acción que irrumpió la primera es que ellos corrieron. Mientras el cocodrilo se acercaba, ellos comenzaron a correr. Ellos echaron a correr. Now the second one we have while everyone, mientras todos, blank space, to parties, a fiestas, Anna, blank space. And we have, tenemos los verbos go and study. Ok, por razonamiento lógico sabemos que everyone goes to party. Obviamente no van a estudiar una fiesta, ellos van a ir a una fiesta. So, el pasado continuo sería go, que rellenando sería was going. While everyone was going to parties, Anna, ¿qué estaba haciendo Anna? What was Anna doing? She was studying, so Anna studied. While everyone was going to parties, Anna studied. Mientras todos estaban yendo a fiestas, Anna estudió. Anna studied. La tercera tenemos she, blank space, in the coffee shop. Ella, espacio en blanco, en la cafetería. When the car, blank space. Cuando el carro, algo pasó que interrumpió a la chica, a she, mientras estaba en la cafetería. So, tenemos los verbos wait and crash. Por el when ya sabemos que el verbo que corresponde a la segunda cláusula está en pasado simple y el de la primera cláusula está en pasado continuo. So, ¿en qué orden podría ir? Well, she can't crash in the coffee shop. Ella no puede chocar en la cafetería por su cuenta. Si tuviera un carro así, pero por su cuenta no. So, we could say, podemos decir que ella estaba esperando. She was waiting. Was waiting in the coffee shop. When the car, ¿qué pasó con el carro? It crashed. When the car crashed. And the last one, la oración final, tenemos when the plane, blank space, and another blank space, his mom, blank space. So, aquí tenemos una pequeña pista, the takeoff. Como sabemos, el verbo take off es despegar. Y normalmente, ¿qué despega? Una persona no puede despegar por sí misma.
His mom can't take off unless she's on a plane. A no ser que esté en un avión, que es justamente lo que nos dice la primera cláusula. When the plane. Así que sabemos que los primeros espacios en blanco corresponden a take off. Y este en pasado continuo. Why? Porque el despegar es algo que está sucediendo, que toma su tiempo. So, when the plane was taking off, remember, take off es un verbo compuesto y únicamente se le pone el ing al take, no se pone al final del todo, no es take offing, es taking off. El cambio es take. So, when the plane was taking off, his mom, ¿qué hizo su mamá? Well, of course, she cried. When the plane was taking off, his mom cried. Cuando el avión estaba despegando, su mamá lloró. Okay, guys, let's continue. Vocabulary, adverbs of manner. Estos describen cómo hacemos algo o cómo algo sucede y normalmente terminan en ly o ily. Por ejemplo, tenemos quick, que pasa a quickly, y easy, que pasa a easily. I like doing things easily and quickly to save time. Me gusta hacer las cosas rápidamente y fácilmente para aprovechar el tiempo, para ahorrar tiempo. Algunos adverbios son irregulares o no cambian en lo absoluto. Por ejemplo, un ejemplo de adverbio irregular es good, que cambia a well. Y un ejemplo de adverbio que no cambia en lo absoluto es fast, que se queda igual. Por ejemplo, I'm doing well. Thanks, but I must go fast. Normalmente estos adverbios van después del objeto o, si no hay alguno, después del verbo principal. Por ejemplo, I told him loudly to calm down. Yo le dije a él fuertemente que se calmara. But I cannot speak fluently, so he didn't understand me. Pero no puedo hablar de manera fluida, así que él no me entendió. Telling and responding to a story. Para comenzar una historia podemos usar la siguiente frase. Por ejemplo, a funny thing happened this morning. Una cosa divertida pasó esta mañana. O, en cambio, I had a bad experience last year when I was. Es decir, yo tuve una mala experiencia el año pasado cuando estaba, y se comienza a relatar la historia. Para regresar al punto de la historia se puede decir so anyway. Igualmente, para finalizar la historia puedes añadir comentarios tales como I was so embarrassed, estaba tan avergonzada, o I was really scared, tenía tanto miedo, o it was okay in the end, estaba bien al final. Para responder a una historia puedes decir oh no, así como oh no puede ser, o you're joking, estás bromeando, ¿verdad? So then what happened? Eso es cuando quieres saber más sobre la historia y dices, bueno, ¿y entonces qué pasó?